Hola, buenos días a todos, a todas y buenos días también a Selva, que Buenos días. es una participante, ex participante en Ojo, y que hoy, bueno, pues vamos a conversar con ella en relación a su visión de la educación, de su propia experiencia y de su visión del mundo de la educación también, que es algo que entiendo que a ella le interesa. Bueno, pues buenos días, Selva. Eh, No sé si querrías un poco presentarte y, bueno, decir un poco quién eres y algunos datos tuyos. Pues nada, yo soy Selva, estuve 2 años en Ojo Ujú. y en resumen he estado en varios sistemas educativos a lo largo de mi vida y como que he decidido ya al terminar la escuela que me voy a dedicar un poco a eso. Mi dirección es un poco sistema educativo, aunque ya haya terminado. Sí. ¿Qué quieres decir con que tu dirección es sistema educativo? Pues eh, como que al experienciar tantos sistemas educativos, me di cuenta o demasiada cuenta de de la situación actual, ¿no? De lo mal que se pasa en el sistema educativo normal y lo bien que se puede pasar en otros sistemas educativos. Entonces, para mí fue algo que vi tan claramente que no puedo ignorar que he tenido la suerte de experienciarlo, que, no sé, es como que me siento responsable un poco de hacer algo. De hacer algo en relación a transformar el mundo de la educación. Sí, en Mm. hacer algo en dirección mejorar lo que se pueda. Ajá. Dices que te diste demasiada cuenta. Sí. ¿Por qué demasiada? Bueno, porque para mí fue como, bueno, yo de pequeña estuve en cierto ambiente educativo Montessori alternativo tal, después fui de vuelta al sistema normal, después, o sea, escuela pública en España, Ujú. después fui a Ojo de Agua y después fui otra vez al normal, o sea, como que me dio bastante tiempo a analizar y ir y volver y decir, uy, ¿qué está pasando? Ya. Y en todo ese trayecto, en toda esa experiencia, ¿cuál, digamos, te has dado cuenta de algunas cosas? ¿Cuáles serían las más relevantes? O sea, por ejemplo, a mí mi momento de consciencia fue cuando me fui a Ojo de Agua y volví al instituto público. Y en ese momento ya fue el choque de decir que, porque me di cuenta de que, bueno, principalmente en Ojo de Agua, como que se aprende por pasión intrínseca, motivación intrínseca, y en el instituto normal no, o sea, como que todo es extrínseco, se decía, ¿no? Es motivación extrínseca y no es, o sea, exterior y no estás motivado, no hay motivación propia, haces las cosas para los demás, no las haces por ti mismo, eso principalmente. Y después el aspecto democrático, que en Ojo de Agua o en ambientes de educación democrática, la escuela funciona como una democracia y si se supone que vivimos en un país democrático, yo creo que lo ideal es aprender a trabajar y a estar en una democracia desde el momento en el que empezamos la escuela. Y la escuela normal, pues no hay eso. No tienes voz, no tienes decisión de nada y pues así te acostumbras a ser un ciudadano sin que no participa en su propia democracia. Bien, sí. Entonces, digamos, hay como 2 aspectos, mencionabas, ¿no? Por un lado, la cosa de aprender por motivación intrínseca y, por otro lado, el aspecto de la participación y de tener voz, ¿no? Eran Han sido como los 2 aspectos más importantes que tú has visto en ese contraste, ¿no? Sí, y bueno, esos 2 aspectos
y los 2, el conjunto de los 2 deriva a la Sí. relación entre las personas, en la relación interhumana, entre los alumnos, entre los profesores, entre los alumnos y los profesores. Yo creo que la manera en la que está puesta el sistema educativo normal, pues hace que las relaciones humanas no funcionen como deberían de funcionar. Y lo atribuyes a, digamos, la estructura que rodea a esas personas. Sí, porque si allí, tu profesor no es alguien que te brinda el conocimiento que tú quieres recibir, sino es una persona que te obliga a hacer cosas, que te, mm, obliga a callarte, y que es una persona así que te está, no me sale la palabra, no me sale la palabra, pero que te está como restringiendo como persona, pues Ujú, obviamente tú vas a responder a esa situación de una manera que no es tan positiva. ujú, ujú. Sí. O la manera en la que, bueno, la manera en la que está estructurada todo, si estás con 35 niños en una clase, no vas a estar tan tranquilo, tan concentrado, tan centrado, como si estás en un espacio en el que las cosas funcionan como integralmente, cada uno está donde quiere estar. Ujú. Sí, entiendo. Mm, a ver, yo es que estoy plenamente de acuerdo en esto, estoy en esta cosa de que la estructura es la que determina. Hace muchos años había un debate en la televisión y había un director de cine que se llama Alex de la Iglesia y él, pues cuando en uno de los momentos en los que le tocó hablar al principio, dijo, el contexto determina las relaciones entre las personas. Dependiendo de cuál sea el contexto, así se van a estructurar esas relaciones entre las personas. Ponía el ejemplo de que habían puesto pues 3 mesas con 3 sillas uno enfrente de otra, pues supuestamente para tener un debate donde dos posturas se iban a confrontar, digamos, ¿no? Si la disposición hubiera sido otra, decía Alex de la Iglesia, las relaciones que se hubieran dado y la conversación que se da, es decir, las interacciones humanas que se dan, se hubieran dado en ese contexto, serían distintas también. Y yo estoy plenamente de acuerdo con esto de que la estructura determina las relaciones que se dan dentro y también, claro, eso hace que las personas individuales tengan muy poco margen de transformación, ¿no? Mm, mm, Has hablado también de que has hecho varios momentos de ida y vuelta entre el sistema educativo convencional y otras experiencias, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido, cómo has vivido tú la adaptación en ambos sentidos? ¿La qué? He La perdido adap la la palabra. la la adaptación, es decir, cuando saliste del sistema convencional para entrar en un sistema alternativo, o al salir de un sistema alternativo para entrar en un sistema convencional. ¿Cómo han sido esas experiencias y cómo las valoras? Pues, a ver, cuando, por ejemplo, la adaptación de Ojo de Agua, Ujú, viniendo del sistema normal, de haber estado 2 años y medio en escuela pública normal, pues fue un poco al principio como, bueno, esa adaptación que tiene casi todo el mundo que viene de la pública, que es como, ¿en serio? ¿No tengo que hacer nada? Pero eso se supera rápido, o sea, fue ese momento de, ¿en serio no tengo que hacer nada? O sea, como que, pero enseguida, a ver, yo soy una persona muy motivada y que me encanta hacer cosas, enseguida ya empecé como loca a hacer talleres, a hacer cosas. Eh, y nada, sin problema. Y la adaptación al sistema público, pues igual, al principio fue como, bro, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿No? Bueno, y eso lo pensé todo el rato. Pero a ver, me adapté, hice lo que tenía que hacer y salió todo bien al final. ujú. O sea, yo me adapto demasiado bien. O sea, Sí, no. ¿no te supuso una tensión especial o? No, o sea, yo adaptarme, me adapto Ujú, perfectamente. Después lo que yo pienso todo el rato es como, bueno.
Ya, como Que que sí, hay una disonancia, ¿no? Entre lo que entre tu proceso de adaptación, digamos, y tu mundo interno y lo que tú claro. piensas sobre ello, ¿no? Como que hay una divergencia ahí, una disonancia, ¿no? De hecho, cuando yo me fui de Ojo de Agua, que habría sido el tercero de la ESO y entré a cuarto de la ESO, yo me superadapté. Yo fui alumna de 10, saqué Ujú. todo 10 al final. O sea que no es un problema para nada la adaptación. Los niños que estén pasando de la escuela democrática a una escuela normal sin haber hecho nada académico, puedes, si quieres. O sea, Sí, esto es importante, ¿no? Dices, puedes, si quieres, porque en nuestra experiencia también, en mi experiencia, que he visto muchas personas que han salido de ojo para ir al instituto, al cole o similar, digamos, casi siempre la adaptación ha sido, no sé si con otras personas, compañeras tuyas o compañeras tuyas, lo habéis comentado, pero em, en mi perspectiva, en la experiencia que yo he podido recoger de muchas personas, la, la adaptación es buena, sobre todo en el nivel académico, porque esta cosa de la disonancia que hay entre lo que yo pienso y siento por dentro y lo que hago fuera, digamos, se mantiene en muchos casos también, si la persona va allí por voluntad propia. Es decir, claro, yo quiero ir porque quiero sacarme el título, o quiero ir porque quiero estudiar después esto y tengo que pasar. Y cuando es por voluntad propia, la gente, eh, es un poco la sensación que tengo yo, se adapta, sabe a dónde va, sabe cuál es el contexto en el que tiene que ir y bueno, pues se adapta a ello y tira, ¿no? De hecho, conozco una persona también, que bueno, pues también era un poco como tu caso, que que decía, bueno, que era como de 10 digamos, ¿no? Como muy aplicada y fui allí hasta cuarto de la ESO y luego pues le dijeron que si quería continuar en bachillerato, dijo, no, no, yo no quiero continuar más, yo ya tengo lo que necesito. Dice, pero en bachillerato podrías hacer tu especialidad, ¿no? Podrías especializarte en lo que te gusta y, bueno, siendo tan buena alumna, ¿no? Y esta persona decía, no, no, yo ya tengo suficiente y yo ya voy a hacer mi camino porque tengo lo que necesito, que era el papel este que andaba buscando, ¿no? Y esto es como algo, como algo frecuente, ¿no? Porque, sí. em, y dentro, ¿cuánto tiempo estuviste en el instituto después? ¿Un año después de Ojo? Bueno, eh, cuarto de la ESO sí, presencial un año. Sí, Y bueno, la gracia es que luego hice bachillerato online ajá. en Estados Unidos. En Estados Unidos, Pero ¿no? sí, pero ese es otro, o sea, para mí eso fue una experiencia también que añade a mi lista de experiencias de sistema educativo y me gustó. Solo que luego, bueno, yo como yo lo decidí por mi parte hacer eso y tenía 16 años, no me fijé si iba a ser después reconocido en Europa y no fue reconocido en Europa. Ese bachillerato no ha sido reconocido en Europa. O sea que Ya. hice el bachillerato 2 años y no fue reconocido. Y por Ujú, eso ahora acabo de terminar otra vez bachillerato en Alemania. ajá. Ah, que es donde estás ahora residiendo, ¿no? ¿Y Sí, acabas de terminarlo? sí, Ah, muy bien. Bueno, ¿y ya lo has aprobado todo y tal? sí. Ha No. sido una experiencia dura porque, bueno, ha sido también en una escuela un poco especialita, Ajá. digamos que democrática, en el sentido de que tiene la parte democrática y un poco, bueno, el sentido de elegir lo que quieres hacer, no, porque está enfocado a hacer el bachillerato, Ujú, pero si es lo que quieres hacer, pues sí que es democrática la escuela, ¿no? Si quieres ajá. hacer el bachillerato. Tiene un poco de flexibilidad, pero ha sido una rayada, porque imagínate, yo cuando entré, yo no entendía nada, De alemán. porque yo, claro, yo llevaba un año y medio en Alemania y como que hablas alemán, pero el nivel académico hay de aprender matemática, biología, política en alemán es un poco heavy. Ujú, Pero al final he acabado segunda mejor nota ajá, de, de mi curso y me han ofrecido una beca. ajá. Muy bien. Sí, sí, fantástico. También has estado involucrada, porque
te iba a preguntar, ¿no? Por cuánto tiempo habías estado en sistema público o convencional después de Ojo, para saber si bueno, ahí es donde dices que te diste un poco cuenta de las diferencias. ¿Intentaste, que sé que luego sí que ha sido así, intentaste, digamos, promover cambios cuando estabas en el instituto o simplemente con la cuestión académica tenías suficiente para con esa adaptación? Pues a ver, bueno, es que es un sistema tan fundado que yo creo que es muy difícil promover algún cambio, ¿no? Em, es bastante difícil. Y yo estaba muy centrada en el curso académico. Tampoco es que yo estaba planeando hacer una revolución en ese año. Ujú, Pero lo que sí hice era, creo que repartí a todos mis profesores una encuesta, así como preguntando que qué les parece el sistema educativo, ujú, eh, así como para hacer un checking, o sea, como ver si saben un poco qué es la educación democrática. Am, y después de ese curso, o creo, sí, creo que después de ese curso hice como con mi prima una especie de documental por, por Sevilla entrevistamos a gente de la calle preguntándole que qué les parece el sistema educativo y que también así como que me motivó a hacer muchas cosas y me motivó después a envolverme online con la gente que está haciendo cosas de educación democrática, bien. AIDE, EUDEC, AERO y esas cosas. Sí, ahora hablaremos de esto. Pero me da curiosidad, en esa encuesta que pasaste a tus profes, ¿qué resultados salieron? ¿Qué opinaban? Pues la mayoría, creo que la pregunta principal era, ¿crees que el sistema educativo está bien? O algo así, muy básica, como sí, no, la respuesta. La mayoría, la gran mayoría respondieron no. Ah, Y eso ya es heavy, que en un instituto la mayoría de profesores a esa pregunta de sí, no, te respondan no, es como evidencia, ¿no? claro. Evidencia evidente de, de algo que ya sabemos, ¿no? Ya. Y había un par que dijeron sí, y yo en plan, bueno, cada uno Ujú, con su opinión. O sea, me parece genial que le parezca que está bien, ujú, pero creo que fue como una persona o dos. ya, ya. Y en la Eh, encuesta que hiciste a pie de calle, perdón, te interrumpía, ibas a decir algo más. no, sigue, sigue, no pasa nada. Decía, en la encuesta que hiciste a pie de calle, Pues ¿qué igual, respondía la gente? la primera pregunta creo que era así, estilo lo mismo, y la gente respondía rotundamente no, 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 no está bien el sistema educativo. Había un par de personas así, rollo señor de 70 años, que dijo que sí, pero sí, la mayoría dijo que no y fueron unas conversaciones muy interesantes, la verdad. ¿Por qué Eh, interesantes? porque fue literalmente un movimiento de irse a la calle y preguntarle a la calle qué le parece el sistema educativo, ¿sabes? Nada rebuscado, nada complicado, directamente en la calle, preguntándole a la gente. Y las preguntas que hicimos dieron una conversación. A la gente le pareció también muy interesante, ¿no? Que dos niñas así, creo que tendríamos 16 años, estuviéramos preguntando, 15 o 16 años, así que estuviéramos haciendo ese documental, ¿no? Ujú, sí. Bueno, Fue sí, es curioso, ¿no? Que parece que está bien instalada la idea de que el sistema educativo es tremendamente mejorable, vamos a decir, ¿no? Pero que, sin embargo, se percibe poco movimiento, ¿no? ¿O tú no estás de acuerdo con esto? No, o sea, yo encuentro, bueno, la cosa es que cada persona daba sus razones, ¿no? De por qué Ujú, no está bien. Todo el mundo tenía una razón diferente de decir por qué no está bien. No era, obviamente no era la misma razón porque yo tengo, ¿no? ujú, Algunas razones eran un poco así, rollo, dentro del sistema normal, ¿qué se puede mejorar? Mm, el típico rollo de hay demasiada gente en clase
o no hay suficientes optativas, como cosas así dentro del sistema educativo normal, mm, pero que es bastante diferente a lo que yo opino. Ya. Y sí, en todo hay muy poco movimiento, muy poco cambio, muy poca reforma. Sí. O sea, un poco lo que quieres decir es que un poco la sensación que tenías en esta encuesta a pie de calle es que la gente decía que estaba mal, pero por aspectos más o menos superficiales en la estructura, que no cuestionaba de fondo la estructura del sistema, quieres decir. En cuanto, por ejemplo, a la Sí, participación de los alumnos. claro, había mucha gente después que decía que la gente no está motivada, que no te enseña, que olvidas todo, o sea, cosas así que son muy básicas, que Ujú. son carencias. Pero sí, o sea, de todo. Sí, Pero claro, no es que toda la gente opine, ah, no hay democracia y no hay libertad de elección, ¿sabes? sí. Que hay. Yo creo que como no toda la gente tiene la misma opinión, el cambio no es tan fácil. Ujú, ujú. Sí, que esa era tu motivación, ¿no? La de tu prima, ¿no? Es decir, tu motivación de cambio del sistema educativo es añadir participación, democratizar, digamos, la educación, ¿no? Sí, Sí, sí. bueno, y que puedas elegir libremente lo que haces y aprendes. Libertad de elección, ¿no? Dentro de esa democratización. Cuando hablamos de democratización, yo en algunas ocasiones, pues a lo que aludo es a los derechos fundamentales, ¿no? El derecho de circulación, derecho de libertad de expresión, libertad de cátedra, si queremos decirlo así también, el derecho a decidir dónde quieres estar y dónde no quieres estar, qué quieres estudiar y qué no quieres estudiar, etcétera, ¿no? Em, em, sí, y decías también que te habías involucrado también en los movimientos de educación democrática. Mencionabas, EUDEC, que es la Red Internacional de Educación Democrática en Europa, ¿no? AIDEC, que es la Red de Educación Democrática Internacional en todo el planeta, ¿no? Y AERO también, que es una red también de educación, digamos, alternativa, no solo democrática, entiendo, internacional también, ¿no? Con un componente anglosajón muy desarrollado, ¿no? Em, ¿Qué experiencias has tenido cuando te has, involucrado en estas organizaciones? Bueno, en fin, si nos puedes contar un poco sobre tu experiencia al respecto. Pues muchas conferencias muy interesantes donde toda la gente del mundo se junta a hablar sobre educación democrática. Mm, Conferencias, discusiones, paneles, cosas así, que todo fue muy interesante. O sea, todo es muy interesante. Está también activo ahora, solo que yo me he desconectado en los últimos 2 años. Ujú, Y, y yo creo que ese es el lugar para crecer ahora, porque es como la conexión de toda la gente que queremos llegar al mismo punto, ¿no? ujú, Entonces, ahí hay de todo. Si tú quieres hacer una escuela democrática, hay gente que da talleres de cómo abrir tu escuela democrática. O yo qué sé, experiencias de estudiantes, de profesores, todo, todo. Es ujú. una red muy importante para todo el mundo que quiera estar en este mundo. Eh, y, y claro, lo más guay que pasó fue el festival de Summerhill, que Ajá, también un poco de voluntariado online para prepararlo, ¿no? Como de organización. Y eso fue presencial en Inglaterra y eso fue genial. O sea, fue como toda la gente con la que yo llevaba un año hablando online, junta en un lugar presencial y fue genial, sí, porque fue el aniversario 100 años de sí. Summer Hill. Sí, se celebraba el centenario de Summerhill, ¿no? Y ese año se celebró, era la IDEC, ¿no? La conferencia internacional que se celebra todos los años. ¿Es todos los años en IDEC? Sí, Mm.
Pero creo que ese IDEC fue insuperable porque fue como la conexión de Summerhill y creo que fueron muchísima gente y sí. ¿Y, te has involucrado en algún proyecto con gente de estas redes? Sí, bueno, a ver, proyectos así pequeñitos, ¿no? Ajá. Alguna entrevista, algún podcast, algún curso hecho. em, sí, o sea, a corto plazo he hecho varias cosas. Ujú, ujú. Y, bueno, ¿y has conocido escuelas democráticas en el mundo o Sí, no suficientes, no es suficiente? no suficientes. No suficientes, la verdad, ¿eh? Pero sí, alguna, en Berlín he visitado algunas Ujú, de hay alternativa, ya que he estado viviendo aquí. Y bueno, Summerhill visité y la verdad es que no muchas más. En presencia no, pero ujú. online he conocido muchas. Online he hecho muchos tours de escuela y presentaciones de escuela de todo el mundo. Ajá, ajá. Y entiendo que has hablado con profes o con estudiantes de estos lugares. ¿Y cuál es la sensación que te queda de las personas que tienen esta experiencia? La que has podido recoger. Pues son personas muy similares a mí, que entiendo y que me entienden porque tenemos como esta motivación por aprender Ujú, que no se nos ha quitado y, y no sé, como gente muy similar, ya, muy, muy simpática, muy abierta de todo el mundo. O sea, en Summerhill fue un momento en el que yo que sé, conocimos gente de Taiwán, de India, de Estados Unidos y eran todo como la misma experiencia educativa. ujú. Es bien interesante, ¿no? Porque mencionas países muy diversos, donde en todos estos países hay personas que tienen ese anhelo de que haya una educación que tenga en cuenta la voz de los estudiantes, que no piense por los estudiantes, sino que permita que los estudiantes, digamos, tengan su propia voz y su propia participación, ¿no? En la educación. Em, tú en tu experiencia, eh, ¿qué es, digamos, porque te has enfocado bastante en la educación democrática, ¿no? Como que es un valor. Yo cuando, por ejemplo, defino ojo, intento definirlo con muchas etiquetas, ¿no? Pero veo que en tu caso, digamos, el concepto de educación democrática está muy arraigado. Y quisiera que me explicaras por qué esa parte tan arraigada de la educación democrática en tu visión. Sí, bueno, yo creo que es importante arraigarlo en cierto modo, porque luego lo que pasa es que no, o sea, si hablamos de educación alternativa, alternativo es todo lo que no es convencional Ujú, y eso puede ser negativo. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia, yo hice un voluntariado en una escuela alternativa de Berlín y para mí fue como un shock, porque yo fue como, wow, estoy como por la educación alternativa, pero luego veo que educación alternativa puede significar cualquier cosa y, y que no tenga una pedagogía o unas creencias con las que yo estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso me gusta decir que la educación democrática tiene estos y estos valores y tiene que cumplirlos. ujú, Y si no los cumple, mm, es algo alternativo, que puede estar bien, puede estar mal, pero no es democrática, no es una escuela democrática. mm. Y Y o sea, en el ambiente este online también se define mucho una escuela democrática, lo que es, porque es que si no, si coges tú un grupo de niños, los dejas ahí en pura anarquía y les obligas a hacer cuatro cosas, pero solo cuatro cosas, ya puedes decir es una escuela alternativa, pero no está bien. ujú, ujú. ¿Y cuáles serían, digamos, los puntos fundamentales que debería tener una escuela que fuera, democrática en tu punto?
de Pues vista. 2 cosas, una democracia que funcione, porque hay escuelas que dicen: soy democrática", y los niños ni saben utilizar la democracia, la Ujú, asamblea o parlamento, como se llame. ujú, O sea, una democracia buena que funcione y la parte de elección propia de qué hago, qué estudio. O sea, en ujú. inglés lo que se le llama el self-directed learning. Ya, sí, sí. Tener capacidad para decidir lo que quieres, a lo que quieres dedicar tu tiempo y desarrollar tus propios intereses, entiendo, ¿no? Pero cuando dices una democracia, una buena democracia, ¿cómo? Y si te puedo preguntar, ¿no? Porque además de Ojo has tenido otras experiencias, bueno, decías en esta escuela alternativa, pero que no era democrática, ¿no? En Ojo sí que había una asamblea. ¿Cómo ha sido tu experiencia como participante en los foros, digamos, en los que tenías capacidad para participar, en Ojo o en otros sitios? Eh, por ejemplo, a ver, voy a decir el ejemplo de ojo, porque yo creo que es el mejor ejemplo. Pues yo qué sé, la asamblea en ojo es algo central, es Ujú, como importante, es todo el mundo participa. eh, si tú quieres algo, recurres a la asamblea, es como utilizas directamente la democracia. Tú tienes que regirte a las reglas que se deciden en esa asamblea, tienes que responder a las reglas que se deciden ahí. Es como una parte central, se basa en eso, básicamente. O sea, ahí se puede decir mm, todo. Bueno, excepto las cosas que ya son, que se salen de la legalidad del país, ujú, pero, o sea, es tú modelas tu escuela, los niños modelan la escuela a sus necesidades a través de la democracia, de la asamblea. ujú. ¿Y en qué manera participabas tú? Pues a veces, o sea, enojo, no sé, cuando, ¿en qué manera que te refieres? Sí, ¿en qué manera participabas? Pues para pedir cosas, para cambiar cosas, para... No sé si llegaste a tener alguna responsabilidad en la asamblea en alguna ocasión o Sí, yo fui un tiempo, ¿cómo le llamábamos? Moderador. coordinador, coordinadora, ¿no? Sí, que es, creo que había en la asamblea varios papeles y coordinadora era la persona que daba los turnos, que Ujú, llevaba el orden de los puntos. Eso lo hice un tiempo. Pero bueno, aparte, o sea, la asamblea yo, en el caso en el que yo quisiera decir se necesita esto, enojo, o esto es un problema, pues yo creo que la he usado para eso, la ujú, asamblea. O también para actividades informativas, rollo, ¿existe esto en el mundo? ¿Qué os parece? Pero esos puntos no solían ser obligatorios. ujú. Sí. Y, bueno, yo tengo la sensación, no sé lo que pensarás tú, pero yo tengo la sensación de que el hecho de poder, debatir en la asamblea, em, tenía un valor o tiene un valor, muy importante, porque la gente que participa lo hace desde algún interés propio, ¿no? Sea compartir una actividad o una información o pretender desarrollar un cambio en la estructura de Ojo o el lugar que fuera. Y me vienen a la imagen, o sea, a la mente muchas imágenes de momentos de asamblea en los que las personas, digamos, argumentaban su posición o o o o debatían o ponían argumentos, digamos, objeciones a las propuestas de otras personas, como que eso, eh, tiene un valor, muy muy importante en el desarrollo de, digamos, en la parte hay varios aspectos, ¿no? Por un lado está la parte social, pero también la parte argumentativa de, pensar por uno mismo, de enfrentarse a tus argumentos, confrontar tus argumentos con los argumentos de otros, ¿no? Como que hay
que tiene muchos valores, ¿no? Esa parte de la asamblea, ¿no? Está la Sí, participación, pero hay otros también, ¿no? sí, sí, eso es verdad. Te hace crecer muchísimo y creo que es una de las partes en las que más aprendes sin querer en Ojo de Agua y en escuelas democráticas, y es una parte muy necesaria poder argumentar, expresar tus necesidades tranquilamente, eh, igual cambiar tu opinión, escuchando la opinión de otras personas. O sea, la comunicación es una base humana muy necesaria y a raíz de problemas comunicativos eh, salen muchos problemas. Y yo creo que la gente que ha pasado por esa formación de ser parte de una asamblea llevan un regalo. Yo, yo eso lo comento con algunos amigos de ojos, ¿no? Que digo, es que nos entendemos, podemos solucionar un problema hablando tranquilamente. Y en cambio con otros amigos hay problemas comunicativos de decir, no, no estás escuchando mis necesidades, no estás expresándome tus necesidades. Sí, como que hay un factor de comunicación, dices, muy poderoso, ¿no? Que digamos que luego se lleva, ¿no? A otros ámbitos, al ámbito de las relaciones personales, incluso de las relaciones profesionales también o laborales más adelante, ¿no? Lo sé por otras personas que han tenido también experiencias. Me decía una mamá hace poco que su hijo iba a empezar ahora a estudiar ciencias políticas, uno de sus hijos, me decía: "Eso seguro, estoy segura de que tiene que ver con con su experiencia en Ojo en la Asamblea". Sí, sí, Pues y yo creo que sí, ¿no? Que puede tener mucha relación, ¿no? Porque ahí esa parte se desarrolla mucho. Un poco, decías, aprendes sin querer, ¿no? sí, totalmente. O sea, aprender sin querer es una parte de ojo muy importante en muchos sentidos, aparte de la asamblea. Ajá. ¿Puedes, explicarlo un poco más? Sí, bueno, em, a ver, en una escuela normal te obligan a aprender, ¿no? Te dicen aprende esto, 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 y a la misma vez estás en un ambiente que no te aporta mucho. En Ojo de Agua, fíjate, aprendes, aparte del tema de la comunicación en la asamblea, el tema medioambiental, que se ha desarrollado especialmente en los últimos años, te da una formación básica medioambiental, de conocimientos de cómo relacionarte con el medio ambiente, el tema de la basura, el tema de los baños, el tema de la biodiversidad que hay. mm, Como que aprendes sin querer, no está, nadie te está dando un libro y diciéndote aprende el tema uno 2 3, está en tu ambiente y tú eres parte de ese ambiente. Después yo creo que, por ejemplo, a los niños pequeñitos en una escuela normalmente llegan, yo qué sé, parvulitos primero y te dicen lee y tienes que leer. Pero en ojo aprendes sin querer a leer porque quieres leer los puntos de la asamblea, por ejemplo, o las excursiones que hay que están escritas. Y siempre yo creo que los niños pequeños se cansan de llamar a un adulto a decirle, ¿qué pone? ¿Qué pone? Y eso es lo que les motiva a decir, quiero aprender a leer ya, ¿sabes? Ujú. Sí, Como el ambiente, ¿no? Que está dispuesto, o sea, es un ambiente como muy real, como el mundo real, ¿no? Entonces aprendes, sí. porque sí. Porque ese es uno de los grandes miedos. Es decir, decías, bueno, en la escuela convencional te obligan a aprender. Y claro, eso está muy grabado a fuego, esa idea está muy grabada a fuego en nuestra sociedad, en nuestra mente escolarizada, ¿no? Y entonces, digamos, podría parecer, o, digamos, está el pensamiento subyacente de lo contrario, es decir, que si no te obligan a aprender, no vas a aprender, cuando aprender es una función, digamos, instintiva del ser humano, ¿no? Mm, Que de hecho yo creo que en el sistema convencional en el que, eh, digamos, te obligan a aprender, lo que sucede es que ese instinto se va perdiendo, se va marchitando poco a poco. No sé si tú estás de acuerdo con esto y si en relación a las experiencias reales que has tenido, ¿no? Porque yo, la escuela a la que yo fui,
pues no es la misma que la que hay ahora, pero tú tienes la experiencia mucho más reciente, no sé si tú, puedes, abundar en esto. Claro, claro, o sea, totalmente. Desde primero de la escuela. O sea, los niños nacen y tienen una necesidad constante de aprender, 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 hasta que llegan a la escuela, le obligan a aprender y odian aprender. Eso es así, Mm, eso es así. En la mayoría de los casos, diría, ¿no? ajá, ujú. Sí, yo lo he visto también, ¿eh? Gente que ha llegado a Ojo y, digamos, con fobia a lo académico, fobia a leer, fobia, como con un rechazo muy fuerte, que después de mucho tiempo de no presión, de dejar que cada uno tome sus decisiones, digamos, no forzando, sí, sí que se ha retomado en, yo creo que en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Sí. Pero Y también quería decir que no se me olvide que es un miedo de los padres y de cuando un niño va a Ojo, a una escuela democrática, o yo cuando le comento a alguien, es sí, la primera reacción, siempre. Pero si no tienen que hacer nada, no van a hacer nada, ¿no? O sea, no van a aprender nada. Van a ser unos vagos, no van a hacer nada. Y eso es lo más fuerte para mí, es un choque que la gente piense eso hoy en día. Que crean, si tú dejas que tu hijo no haga nada, no va a hacer nada. ¿De verdad? ¿De verdad creen que esa es la esencia humana? mm, Yo, a mí me parece eso increíble. Y y les digo, bueno, si tú vieras lo que puede hacer la motivación intrínseca en los niños, es que hace maravillas la motivación intrínseca. mm. Sí, y yo quisiera, abundando un poco en lo que dices de la motivación intrínseca y de lo que hablábamos del instinto de aprender, yo he aprendido a lo largo del tiempo en el que he estado investigando, digamos, teóricamente, leyendo, pero también en la práctica, a través de mi experiencia en Ojo, que, digamos, la familia es el ecosistema fundamental para el desarrollo saludable de los niños. Y dependiendo de lo que sucede en la familia, y ese ecosistema es fundamental porque ahí es donde se juegan las emociones, fundamentalmente. El ser humano cuando nace es totalmente dependiente, su supervivencia depende de los adultos que tiene alrededor, y ahí se establecen ya condicionamientos y lazos emocionales muy potentes. Entonces, lo que suceda en la crianza, digamos, de los seres humanos va a determinar, va a determinar o puede no determinar, pero sí influir decisivamente en muchos aspectos posteriormente, emocionales, sociales, intelectuales también, de motivación, ¿no? Si tú has tenido un estilo de crianza donde no has tenido capacidad para decidir, sino que todo te lo dan hecho y no tienes capacidad para decidir o para tener iniciativa, digamos, tu motivación intrínseca pues estará más o menos atrofiada. Si tú has tenido capacidad para poder decidir y para que tus gustos, digamos, todo antes de entrar en la escuela, ¿no? Para que tus intereses has tenido iniciativa y has podido tener un entorno, tu familia te ha podido promover un entorno donde tu iniciativa era, digamos, alimentada, ¿no? Tus intereses eran alimentados se daban cuenta de que te gustaba, yo qué sé, pues los idiomas y entonces pues te hablaban en 2 idiomas o jugar a construcciones o otra cosa, ¿no? Y esos intereses se alimentaban de manera que uno pudiera desarrollarlos, em, digamos, eso tiene un impacto en la motivación, ¿no? Intrínseca, extrínseca. Esto por un lado. Y por otro lado, yo sí que he visto que muchas personas, digamos, dependiendo de eso, pues sí que yo he visto personas que durante algún tiempo han estado, digamos, como no haciendo nada. Ujú, A veces por cuestiones emocionales o socioemocionales, es decir, que habían tenido experiencias duras en otros entornos de socialización o de aprendizaje, y a veces también porque venían con mucha presión de los años anteriores, de las experiencias anteriores, de tienes que hacer, y no tenían capacidad para decidir. Y lo que nosotros hemos visto es que con el tiempo,
y no poco tiempo, la gente sí que recupera esa motivación intrínseca, pero necesita tiempo para ello, que no todo el mundo tiene motivación intrínseca, digamos, plena. Sí, ¿Cómo dices, perdona? que no desde el primer momento. Sí, esto es, sí. Y luego hay otra cosa que me parecía interesante que decías, que hablabas del medio ambiente y, bueno, pues hablabas de la biodiversidad, bueno, has mencionado algunos aspectos, ¿no? Y y decías, bueno, y no es que te dan un libro y te enseñan esto, sino que está inmerso, ¿no? Es una experiencia real, no es una experiencia representada en un libro. Claro que yo recuerdo, por poner un ejemplo, que yo creo que era al final de la primaria, cuando yo estudiaba primaria o en el instituto, que, bueno, pues había una asignatura de sistemas políticos y toda esta cosa, ¿no? Entonces, una cosa es que lo estudies en el libro y otra cosa es que lo vivas directamente, es decir, que, que tengas que votar, que tengas que proponer, que tengas que hacer, ¿no? Y con el medio ambiente igual, no es lo mismo estudiar conocimiento del medio que tener experiencias reales sobre lo que pasa a tu alrededor, porque hay vida a tu alrededor, ¿no? Que si pasa algo con las hormigas, o los árboles están de esta manera o de esta otra manera, ¿no? Y ahí hay una experiencia directa, es un aprendizaje directo, no es un aprendizaje representacional, Mm, ¿no? Que no es que está escrito en el libro, sino que es un aprendizaje directo. claro. Y bueno, ya para exagerar más en ese sentido, no me acuerdo cómo se llamaba esta asignatura, pero la que no es religión en el colegio, sino Ética, como ética, es como, o sea, ¿en serio vamos a aprender ética en un libro? Mientras la escuela está como está, ¿sabes? Obviamente en Ojo de Agua la ética está en el ambiente, estás inmerso en la ética, ¿no? Entre la asamblea, entre cómo tratamos el medio ambiente, cómo nos tratamos entre nosotros, la ayuda que se han hecho en varios momentos internacionalmente, ¿no? Desde Ojo de Agua, vives en ética. sí. Esto es súper interesante porque creo que es algo que impregna a toda la sociedad. Es decir, que hay una contradicción ahí grande, ¿no? Porque dices tú, ¿de verdad vamos a aprender ética? Eh, claro, en el instituto no es que a la hora de la asignatura de ética estás aprendiendo ética, es que en todo momento estás aprendiendo ética, desde Mm, que entras hasta que sales. Y cuando sí, sales sigues aprendiendo ética, porque la ética es algo que pertenece a la vida. Claro, ¿qué ocurre? Que es, digamos, un aprendizaje implícito, el de la ética de la vida cotidiana, ¿no? Es un aprendizaje implícito, ¿no? Que no es explícito, pues en Ojo de Agua nunca hubo nadie que tuvo que estudiar ética, si no quiso, ¿no? Sin embargo, l digamos, ciertos valores éticos están muy arraigados, porque en las relaciones personales, en la vida cotidiana, digamos, esos valores están representados, sí, están puestos de manifiesto, ¿no? Y en otros lugares también, igual son otros valores. E mm, incluso es posible que haya contradicción entre unos valores y otros valores, como decías tú, como en una sociedad democrática, o que se dice democrática, puede haber una escuela que no, un modelo escolar que no sea democrático. Es una contradicción en sí mismo, ¿no? sí. Mm. Y pues esto impregna, yo creo que en toda la sociedad. Y claro, la educación es un reflejo, ¿no? Es un subsistema del sistema social. Y ese subsistema, digamos, pues refleja los valores del sistema más amplio, ¿no? Y hace poco escuchaba a una persona que decía que en las sociedades democráticas la democracia funciona bien cuando se trata de cosas que son no muy importantes, pero que cuando las cosas son muy, muy importantes, entonces la democracia no funciona, ¿no? Refiriéndose, por ejemplo, al reciente atentado que ha habido contra varios presidentes de gobierno. Bueno, un expresidente de gobierno en los Estados Unidos, pero un presidente de gobierno también en Eslovaquia, ¿no? Ujú. Digamos que esos son
acciones, digamos, que cuando nos jugamos lo grande no cuenta el voto de la gente, ¿no? Y, decías también que había como tú de esto de que detectabas que cuando tú explicabas que la gente quisiera aprender, digamos, de una manera autodirigida, ¿no? Hablabas de directed learning, que eso despertaba el miedo en los padres. Sí. ¿A qué lo atribuyes tú o qué podrías aportar sobre ese asunto? Mm, Hombre, supongo que la experiencia propia de los padres de haber sido mm, obligados a aprender y de que igual ellos mismos no tienen esa motivación o nunca lo han visto en un niño, que en su ambiente todos los niños están obligados a aprender y no quieren, y es este juego de mm, solo si haces tus tareas puedes salir, ¿no? Y están Ujú, en ese mindset, pues, pues de pronto les vienes con esto y no lo conocen. Yo creo que es más bien el miedo al desconocimiento, a algo que no conocen. ujú, sí. Y otra pregunta que quería hacerte es, en tu experiencia, niños pequeños, 6 años, 5 años, 7 años, ¿tienen capacidad en lo que tú has visto como para poder decidir sobre su aprendizaje? Totalmente, totalmente, claro. O sea, yo, incluso yo que, bueno, había estado en otros sistemas alternativos, tal, yo cuando estaba en Ojo de Agua un poco flipaba, ¿no? Era como, veía a este niño enano, pero enano, yendo a la asamblea diciendo, yo quiero esto, no sé qué, hablando así, como un señor de 40 años, o niños así de 7 años leyendo unos libros así que yo no he leído en mi vida, o aprendiendo química de no sé qué. O sea, pueden hacer o sea, elegir y saben muy bien lo que le interesa. Están a diferentes niveles, por supuesto, Ujú, pero saben poco. Y de lo que sea que les interesa, tiran y tiran y tiran y tiran y aprenden muchas cosas. Si a un niño de 5 años le gustan los animales, tú sabes que los niños tienen así unos intereses rollo coches, animales, no sé qué, pues ujú, tiran, vale, ok, y empiezan y quieren aprender a leer para leer este libro de tortugas de no sé qué. Y de ahí ven números y dice esto qué es, cómo se suma, no sé qué, y tiran, 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 y de un tema aprenden un montón de cosas. ujú, Ven en el libro los mapas de no sé qué y aprenden geografía, o sea, aprenden sin querer. mm, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero recientemente tenía una conversación de una persona, me comentaba que niños muy pequeños muy pequeños, quiero decir, 6 7 años, no tenían capacidad como para poder decidir, sobre su aprendizaje, ¿no? Mi experiencia es la de que la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Niños claro, no lo en ojo los estudiantes, los participantes deciden que quieren aprender, pero eso no siempre coincide con lo que, el currículum dice que tienen que aprender en ese momento. ¿No? Como que es un camino personalizado, ¿no? No es un Sí, camino estandarizado. igual este padre, no sé, estaba pensando en otro tipo de ambiente, porque el ambiente es muy importante. Tú no puedes pretender que un niño de 5 años aprenda o sepa que quiere aprender si está entre cuatro paredes con cuatro muñecos. O sea, obviamente va a aprender, así como decimos naturalmente, si está en el correcto ambiente, si está en el ambiente que le va a, que, o sea, donde va a tener suficientes fuentes de las que tirar, ¿no? Ujú, sí. Mira, eh, he publicado esta mañana una entrada en el blog de Ojo y bueno, mientras la estaba redactando ayer, em, pues puse una cosa, ¿no? Que quería comentar contigo ahora, ¿no? Para saber cuál es tu opinión al respecto. Y es que yo tengo la sensación, es una sensación subjetiva, ¿no? Bueno, la comparto con Marien también, ¿no? La compartimos Marien y yo y quizá algunas personas más.
que la estructura que se ha desarrollado en Ojo, donde, bueno, pues tiene mucho de esto de self-directing, ¿no? De aprendizaje autodirigido y de democratización de las relaciones y de estar en un entorno natural, plenamente natural, por poner algunos de los elementos. mm, Yo tengo la sensación de que este entorno produce no solo que la gente, pues, desarrolle su iniciativa o su motivación intrínseca o toda esta cosa, sino que a un nivel físico, fisiológico y psicológico, de una manera, por lo menos en nuestra perspectiva, no intencionada, pero que ha producido o que produce en las personas salud y bienestar. Es decir, que esa experiencia que es para que uno aprenda con gusto, digamos, em, tiene unas derivadas, tienes unos como efectos colaterales, no previstos inicialmente, y estos son algunos de ellos. ¿Qué piensas tú sobre esto? Sí, o sea, refiriéndote al ambiente, ¿no? O sea, el lugar físico, el tema con la naturaleza que está alrededor, ¿no? Y psicológico y social también, Sí, ¿sabes? sí, sí, obviamente, eso tiene un efecto y tengo el mejor ejemplo contrario, Ajá, porque la escuela en la que yo he estado ahora mismo tiene una asamblea funcionando, tiene unos profesores muy simpáticos, en teoría es para sacarse el bachillerato, pero también se pueden hacer talleres de otras cosas, pero el ambiente físico en el que estamos, para mí ha sido deprimente. ajá. O sea, para mí hay tanto el ambiente y yo de verdad yo pensaba, ojalá estar en Ojo, ahí como con las vistas del campo, ahí súper todo cómodo, ¿no? O sea, digamos que estamos en un edificio, ya entrando en el edificio, como que la gente fuma, porque en Berlín la gente fuma en todos los lugares Ujú, y es como sucio. Y luego, claro, ahí en un tercer piso en un edificio, en una ciudad, que sales y es una carretera de coches así mm, llena, llena de coches. O sea, y ese ambiente no motiva, no te llena, te deprime. ujú. Sí, y yo creo que no hay duda, ¿no? Que el entorno, un entorno relajado donde tenía una conversación con un catedrático de neuroeducación que decía que había estudios que mostraban que si en el camino de casa a la escuela, pasabas por un parque o por un sitio donde hubiera árboles y tal, digamos, tenías mejor rendimiento que si pasabas por una carretera, donde, estaba llena de coches, ¿no? Entonces, digamos, como que el entorno natural ayuda a desarrollar, yo diría que no solo el aprendizaje, sino muchas otras cosas, ¿no? De hecho, en una ocasión que tuvimos una inspección, y estábamos visitando por fuera, se oía el canto de los pájaros en Ojo y yo les dije a estas inspectoras: "Mira, este es nuestro currículum oculto", ¿no? El canto de los pájaros es nuestro currículum oculto, ¿no? Porque en realidad eso, aunque estés jugando al fútbol en la pista, eso está presente. Digamos, de una manera inconsciente tú lo estás percibiendo, ¿no? Em, pero no decía salud y bienestar porque, por ejemplo, me doy cuenta de que l no he hecho la investigación, pero el porcentaje de personas de participantes en Ojo que utilizan gafas es bajísimo. Esto es curioso, por un lado. Por otro lado, eh, un entorno social que es relajado también produce bienestar. Y el hecho de poder hablar, tú lo decías, ¿no? Con mis amigas de Ojo nos entendemos muy bien porque hemos desarrollado estrategias de comunicación a partir de la estructura de Ojo que nos permiten solucionar, y compartir muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso ayuda también a rebajar la tensión, Sí, sí, ¿no? sí. Y de hecho, Eh, todas estas pequeñas cosas se pueden probar científicamente o ya están probadas, todo. mm, Porque tú estás, yo qué sé, lo de las gafas.
si estás leyendo y a cualquier lado que mires ves fuera, tu retina, bueno, no sé explicarlo, pero como que hace eso de lejos y volver y eso hace, bueno, de hecho lo recomiendan, que mires a lo lejos, que vuelvas a mirar a tu papel o lo que sea para salud, para que tu, no, es que no sé Sí, sí, explicarlo, para la pero salud de tu vista, ¿no? sí, en cambio, si estás en una clase donde miras para allá y ves un edificio o donde la vista ni renta mirar porque es horrible, pues peor. Sí, 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 sí. Sí, muy bien. Em, a ver, sí, quería preguntarte también, Selva, decías al principio de la conversación que uno de tus focos es el mundo de la educación, ¿no? Como que ahí estás muy involucrada. ¿Cuál sería tu ideal? ¿Cuál sería tu proyecto? ¿Cuál sería tu visión de futuro? Buena pregunta. La verdad es que no lo tengo claro, pero tengo varias ideas. No sé, creo que tengo que hacer mucho primero, como visitar mucho, tengo muchas ganas de visitar escuelas, de hacer como un trabajo así de conectar, más bien como de activismo, de que la gente sepa lo que hay, ¿no? Como, no, o sea, no tengo claro cómo, pero como esa dirección, ¿no? Como visibilizar un Ujú. poco. Sí, comunicar y difundir, Sí. Y bueno, ya en el futuro lejano, quién sabe. ya. Y quizás abrir un ojo de agua 2.0. quién- ¿No? Claro, claro. Sería fantástico, sería fantástico. Desde luego que ya tengo, o sea, gente de mi edad que viene de escuelas democráticas de varios países que tienen un poco la idea de, uy, abrir una escuela en el futuro, Ajá, ujú. ¿sabes? Fantástico. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, no sé si querrías compartir algo que no has compartido hasta ahora, Pues no, ¿no? creo que no. No, vale, muy bien, porque para no dejar que se quede nada en el tintero, ¿no? Siempre Pero se quedan cosas, sí, siempre de se acuerdo. quedan cosas. Muy bien. Pues yo me quedo Pero con esta cosa, ¿no? Como resumiendo, ¿no? Que para ti los 2 focos fundamentales, son, la posibilidad de aprender por uno mismo, de decidir en tu propio proceso de aprendizaje, de tener la posibilidad también de estar en un entorno social donde de una forma democrática e igualitaria podamos discutir y ponernos de acuerdo. Y que esas 2 cosas, esto me ha parecido súper importante, tenían como, digamos, una derivación en que eso afecta después a cómo se construyen las relaciones sociales, ¿no? Y porque al final, la meta de la educación, al final, o una de las metas de la educación, al final, no es solo saber cosas, sino, mm, construirnos como seres humanos, como ciudadanos desde un punto de vista sociopolítico, digamos, y como seres humanos humanizados, ¿no? En otra conversación que tenía previamente, que he tenido hace unos días, mm, esta persona me decía, bueno, yo es que creo que en realidad no somos humanos del todo, y mi perspectiva es la de que nos vamos desarrollando como seres humanos a partir de las interacciones con las otras personas, ¿no? Y creo que, bueno, en un entorno respetuoso, tenemos más capacidad para profundizar en la humanidad, en nuestro desarrollo humano, ¿no? Así que me quedo con un poco con esa idea que has trasladado tú. Muy bien, Selva, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por haber aceptado participar en estas conversaciones. Y, y bueno, pues te deseo muy buen camino. Enhorabuena por haber ya pasado el bachillerato alemán después del estadounidense. Y bueno, pues si necesitas algo en el futuro, pues cuenta con nosotros. vale, pues Mm, muchas gracias, me ha encantado esta conversación y pues nada, nos vemos prontito. venga, muy bien. Gracias, Selva.